Hola, ¿qué tal? Soy Rodolfo Noriega y quiero darles una cordial bienvenida a todas las personas que me están escuchando desde cualquier lugar del mundo. Gracias por unirse a este canal sobre el diario de papás. Te invito a escuchar este diario sobre lo que vivimos como padres y comenta sobre los temas que acá charlamos. Y comencemos. El vínculo entre mi hijo conmigo es una relación muy especial y también debo decir que es significativa, ¿no? Que de alguna manera influye profundamente en la vida tanto de mi hijo y la mía, ¿no? Y aquí hay algo pues que es ese apego que hay de él hacia mí y que ha sido un lazo que ha venido moldeando ese desarrollo emocional, su autoestima y esa percepción del mundo que los rodea, bueno, que nos rodea a nosotros acá. Porque siempre me hace las preguntas, de hecho, siempre consulta en cómo fue mi infancia, cómo fue mis años en el colegio, cuando estaba en el jardín o cuando yo iba a jugar al parque. Entonces ahí en cierta medida hay un vínculo allí que se va fortaleciendo. Este tema del apego ha sido expuesto en muchas películas a lo largo de la historia del cine. Una de las tantas propuestas cinematográficas es En busca de la felicidad o The Pursuit of Happiness, dirigida por Gabriel Moschino, diría yo, y protagonizada por Will Smith, y tiene también la participación de su hijo Jaden. Bueno, más adelante, ¿no? En otro capítulo y en otra temporada está previsto pues dedicar espacios para socializar sobre estos temas en el cine, ¿no? También en otros escenarios. El tema de hoy es el apego. Siempre se hace evidente en la crianza. Ahora, cuando este apego es manejable, y cuando digo que es manejable, pues es precisamente aquel que no es tan traumático, es aquel en el que yo no puedo salir y ni quiero salir porque no quiero dejar solo a mi hijo, porque estoy tan apegado a él que no quiero ni siquiera soltarlo un momento. Entonces, sí es fundamental para ese desarrollo emocional y psicológico, obviamente, de mi hijo. En tu caso, pues tus hijos o tu hija, tus hijas, y proporciona esa base segura, ¿no? Desde la cual mi hijo puede explorar el mundo, ¿sí? Y aprender a confiar en sí mismo y en las otras personas, ¿no? Que de alguna manera está sintiendo una protección de mi parte. Y entonces, hablar de ese apego que no es más allá que ese vínculo y esa buena relación que se establece y que no es traumático, pues es aquel que permite que también mi hijo puede estar en otros escenarios sin la necesidad de tener que estar reclamando mi presencia, y que puede llevar su vida tranquila y yo también podría llevarlo de manera tranquila. Óigase bien, aquí me refiero efectivamente al apego que puede tener conmigo. Él puede desarrollar también otro apego con la mamá, con la abuela, con algún tío o con esa persona adulta que está muy cerca y que le ofrece ese escenario tranquilo, ¿no? Y es allí donde hay que establecer esos límites, ¿no? Que uno pueda y que él pueda también comer tranquilo sin la necesidad de que se sienta desolado allí porque no estoy, ¿no? Y desde mi experiencia es muy reiterado escuchar que existe un apego normal, y cuando digo que un normal entre comillas, que si es niña se apega mucho más al papá, que si es un niño se apega mucho más a la mamá. Y en realidad es muy relativo, ¿no? Pienso que este apego lo crea esa persona adulta hacia el niño y también pues responde, ¿no? Si tú tienes a tu hijo que siempre le estás creando ese ambiente seguro, seguramente se va a sentir bien apegado a ti. Si tienes tu hija a la que siempre estás allí pendiente y protegiéndola, pues efectivamente va a sentir que esa es su base segura, ¿no? Porque de alguna forma se hace sentir seguridad.
Hay una teoría del apego de John Bowlby, y en los años 80 el autor habló un poco sobre esta teoría, que no vamos a profundizar acá ese tema como tal desde esa postura teórica, pero sí retomar un poco lo que él dice, ¿no? Que para el padre, al igual que para la madre, es una figura crucial en la vida del niño. Claro está. Y sí, en otro capítulo aquí estará el tema cuando solo se vive con uno de los dos. Entonces, pero ambos, independientemente de que estén o no estén juntos, sí representan una figura importante en la vida del niño o la niña, y la influencia en la formación y el desarrollo de la personalidad es claro y es clave, ¿no? Esa presencia allí, de ver cómo cada uno, o incluso como familia, cómo uno como papá muestra, cómo enfrenta las situaciones. Esto va ayudando a ese desarrollo de la personalidad del infante, ¿no? Y esta cita destaca la importancia efectivamente del padre en la vida del hijo, ¿no? Y cómo uno allí presente y ofreciendo el cuidado contribuye a ese vínculo que se tiene con el niño, ¿no? Lo digo, por ejemplo, desde mi caso, y aquí hago este llamado porque, aunque puede sonar a señalamiento y a decir que podría posar yo de tener una moral superior, no es que yo haya descubierto la clave de la buena crianza. De hecho, en algún capítulo por allí mencionaba de la desesperación, y siempre digo incluso que este tipo de vínculo que uno pueda crear debe ser lo más sano posible, que uno no quede estresado y afanado, ansioso porque me fui allá, me hace falta estar con mi hijo y salgo corriendo. Pues sí, seguramente es algo que cada uno puede sentir en el nivel que quiera, pero debe ser manejable, ¿no? Este apego, para que no se convierta en una carga y en una desesperación. El no poder ver el niño, por ejemplo, en todo el día, o que si llegaste, tu hija está dormida ya, no pudiste, y tú siempre la acompañabas en la cena y esta vez no pudiste, y entonces la tristeza te embarga, la inconformidad. Pues no, hay que saberlo manejar, porque al igual que tu hijo o tu hija en algún momento va a tener sus espacios individuales y personales, pues tú también. La idea es que precisamente ese vínculo se mantenga. Entonces, el apego a uno como papá pues puede manifestarse de diversas maneras, ¿no? Pues esos momentos en los que uno juega, en los que cuenta historias, y en cualquier momento del día, no únicamente al momento de dormir, porque pareciera también que antes de dormir sí o sí hay que escuchar una historia. No necesariamente, y cada uno sabrá, que algunos dirán, no, yo nunca leo nada. Algunos dirán que sí, leen algo, otros dirán que simplemente conversan, otros dirán que simplemente juegan un rato, pero a la larga es estar allí presente y en los momentos importantes de la vida de mi hijo, ¿no? Hacer todo lo posible por estar allí, si está en un torneo, si está en una participación de algún deporte, o en una presentación en el colegio o en algún otro evento. Pues esta presencia hace que se fortalezca ese lazo, ¿no? Y esto hace que mi hijo de alguna manera busque ese apoyo que se le está ofreciendo, ¿no? Y al ser de alguna manera, pues no tanto meloso, pero sí cariñoso, y respetar y estar comprometido con lo que el niño necesite, la presencia de uno pues le proporciona ese refugio emocional que lo ayuda a desarrollar la confianza en sí mismo y en el mundo que lo rodea, ¿no? Claro está que ahí también están algunas advertencias que uno debe hacer, ¿no? Entonces, a medida que él va creciendo, este apego, ¿sí?, que uno puede tener, o este vínculo, se debe ir transformando, y además de ir creando una base sólida, se debe ir transformando para lo que viene más adelante. Cuando ya llega la preadolescencia, la adolescencia, en muchas ocasiones estos vínculos se terminan rompiendo. ¿Por qué? Porque se nos olvida de pronto que ya esta persona se está convirtiendo en alguien adulto, ¿no? En una persona adulta.
y allí se comienzan a renegociar algunos límites, la comunicación y algunos conflictos que se van observando o que se van manifestando a lo largo del desarrollo del niño o de la niña, ¿no? Entonces este vínculo también, además de que influye en cómo mi hijo pues va dándole valor, ¿sí?, a su propia vida y a su capacidad para estar en algunas relaciones saludables, pues también se va transformando a medida que él va creciendo, ¿no? Y que obviamente cuando uno también va creciendo en edad. Entonces sí es importante tener en cuenta que en algún momento tanto mi hijo como yo, o tú con tu hija o con quien tengas allá, se va modificando, ¿no? Se va transformando, y es cuidar que esto no se convierta en un aspecto tan complejo y que se nos salga de las manos y luego llegar a la añoranza de que antes éramos muy cercanos, ahora estamos distanciados. Pues claro, hay que ir entendiendo que a medida que el niño va creciendo, pues efectivamente va también teniendo una madurez y un crecimiento allí que hace que se transforme, ¿no? Es ese vínculo que tiene con el papá, y ahí uno como adulto responsable pues debe mirar un poco cómo llegar al punto de que no se quiebre, no se rompa ese vínculo, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente en la preadolescencia o en la adolescencia un evento de mucho desacuerdo podría resentir inmediatamente esa relación que uno pueda tener con su hijo o con su hija, ¿no? Y eso es muy común. Más adelante hablaremos sobre este tema de la adolescencia y la preadolescencia. Y bueno, en conclusión, considero que el apego a mi hijo pues es fundamental, ¿no? Tanto para él como para mí, y lo que se espera es que este vínculo se mantenga por mucho tiempo, y que además de que le ayude a desarrollar esa personalidad, también le dé o le pueda nutrir en las relaciones que él pueda tener con las demás personas, ¿no? Y es importante que también sienta que está en un ambiente seguro, comprensivo cuando está conmigo. Este es el tema que quería compartir el día de hoy, y recuerden que este apego o este vínculo, porque apego de pronto suena como muy muy fuerte, pero pronto este vínculo que se crea ahí de confianza y respeto, pues cuidarlo de que no se vaya a romper, y más cuando se llega a la preadolescencia, adolescencia, o incluso en los años iniciales de la juventud. Muchísimas gracias, y es un gusto tenerlos en este canal. Gracias por escucharme nuevamente, y no dejes de comentar este diario personal, y si tienes algún tema que me sugieras para exponer, con gusto lo haré. Recuerden que les habló Rodolfo Noriega. Hasta un próximo capítulo. Acá está la voz de los papás.